conectada, una manera más cercana. Y quiero que este espacio y en aras de cumplir con la puntualidad para las personas que empezaron a conectarse, vamos a empezar, pero con una premisa, y es que les propongo que esto no sea un taller Alka-Seltzer. ¿Qué es un taller Alka-Seltzer? Cuando uno tiene la oportunidad de poner una pastilla efervescente en un vaso con agua, en los segundos se genera una ebullición y se genera toda una revolución dentro del agua, y a los pocos segundos esta vuelve como a su estado natural y deja de generar burbujas. Entonces quiero que en este momento ustedes piensen en muchas capacitaciones, en muchos espacios en los que han participado, en donde eh, sentimos que se nos mueve el alma, que el mensaje nos toca y finalmente no pasa nada. A los días, a las horas, se nos olvida el concepto. Entonces hoy sí quisiera dejarles como algunas cosas en el camino que nos acompañen a identificar que esto no es un tema efervescente y que esto realmente es algo que nos puede dejar algo en nuestras vidas, valga la redundancia. Tiene esto, y es que ante las finanzas personales, cuando yo escucho la expresión finanzas personales, ¿qué siento? ¿Cuáles son las emociones que tengo alrededor de esto? Que yo oiga finanzas personales y sienta tranquilidad, o que yo oiga finanzas personales y sienta preocupación. ¿Hacia dónde deberíamos movernos? ¿Cuál debería ser ese motor para cada uno de nosotros cuando sentimos la expresión finanzas personales? Entonces, una de las principales vocaciones o el principal objetivo que tenemos hoy es: yo voy a buscar la forma en la que las finanzas personales me generen tranquilidad. Y para eso tengo que dejar de considerar elementos limitantes relacionados con el dinero. Entonces, esos elementos limitantes relacionados con el dinero es pensar que el dinero es sucio, o que el dinero es infinito, o que el dinero es difícil de conseguir, porque quien siente que el dinero es difícil de conseguir está construyendo un espacio entre el dinero y el que no le va a permitir eh, conseguirlo, que va a estar siempre repeliéndose con el dinero. Entonces yo tengo que dejar de pensar que el dinero es difícil de conseguir. Pero a su vez, y esto es anecdótico, esto es bien particular, porque por un lado estoy diciendo que es difícil, que no es difícil de conseguir, pero tampoco que yo crea que el dinero es fácil de conseguir, porque el comportamiento de quien cree que el dinero es fácil de conseguir es un comportamiento derrochador. Es un comportamiento de una persona que considera pues que el dinero lo puede derrochar como quiera y realmente no es así. Yo tengo que dejar de creer que tengo una mala relación con el dinero, porque si yo pienso que me repelo con el dinero, pues eso va a pasar. Recuerden que hemos hablado en diferentes espacios que el dinero, que los pensamientos tienen poder, y si yo tengo ese pensamiento negativo de que el dinero y yo tenemos una mala relación, pues va a pasar. También debo dejar de tener esa creencia limitante de que el dinero no me alcanza, porque inicialmente el dinero no me alcanza para esas cosas o esos compromisos que yo quiero asumir, que están alejados de mi capacidad. Y por último, considerar que el dinero es la felicidad. El dinero no es la felicidad. El dinero es un ejercicio habilitador y un ejercicio multiplicador. ¿Cuál es ese principal reto que tenemos entonces? Pensemos cuánto tiempo le dedicamos a la administración de redes sociales y cuánto tiempo le dedicamos a la administración de finanzas personales. Está bien, yo tengo que ver reels, yo tengo que ver contenido, está muy interesante que yo tenga mm, esta vocación a querer compartir cosas y momentos y tiempo en redes sociales, pero ¿cuánto tiempo le estoy dedicando a mis finanzas personales? Creo que es esa primera invitación que quisiera dejar en este espacio. ¿Cuánto tiempo yo le estoy dedicando a mis finanzas personales? ¿Estoy dedicándole el tiempo necesario para que sea eh, eso que me genere tranquilidad? ¿O voy viviendo así, esperando a ver qué sucede con el tema de mis finanzas? Y todo el tema relacionado con las finanzas personales nace de algo que son las decisiones emocionales, las decisiones inconscientes, las decisiones inesperadas, esas decisiones que están sujetas más a una emoción que a un raciocinio, pueden tener consecuencias nefastas y particularmente en nuestras finanzas personales. Yo traigo
esta imagen a colación porque pues representa una muy mala decisión que tomó René Higuita en el Mundial de Italia 90. Este señor sale a jugar de líbero porque sentía aire en su camisa, porque sentía que acababa de tener un gran partido contra Alemania 3 días atrás y sale a jugar de líbero y llega el delantero Roger Mila de Camerún, le roba el balón y es gol de Camerún y Colombia eliminada. Entonces, así como le pasó a Higuita en el 90, muchas veces sentimos aire en la camisa, sentimos que somos como los dueños del mundo y que esto puede llegar a pasar y una mala decisión puede afectar nuestros planes. Entonces, siempre tratemos de que nuestras decisiones estén acompañadas por un proceso de raciocinio y cómo esas decisiones están atadas a los ciclos del dinero. Hablemos primero de uno que es peligroso, que es el ciclo vicioso del dinero. Y el ciclo vicioso del dinero empieza trabajando. Yo trabajo y realizo una acción física o mental que es remunerada. Por trabajar yo recibo un salario. Después de eso, en un periodo de tiempo, voy a recibir un dinero por mi trabajo. Me pagan. Y ahí mismo, tan pronto me pagan, yo pago obligaciones, pago las responsabilidades adquiridas en créditos y servicios. Después de pagar eso, empiezo a comprar y adquiero bienes y servicios con lo que tengo. Pero esto sigue y me sigo endeudando, entonces tomo crédito para seguir comprando. Y ya cuando siento que no tengo crédito o superé lo que puedo utilizar de crédito en el mes, pues viene una etapa horrible que es la etapa de sobrevivir y espero la llegada del siguiente pago para llegar al trabajo, y esto es lo que muchas personas han denominado la rueda del hámster, que no debería pasar así. Entonces, me encantaría invitarlos a que hablemos del círculo virtuoso del dinero. Y el círculo virtuoso del dinero, igual, trabajo, realizo una acción física y o mental remunerada. Trabajo, recibo el dinero por mi trabajo y también recibo los rendimientos. Y ustedes ya ven una diferencia en el anterior y en este, y es que en el centro hay algo que es la inversión. Y es que yo no tengo que ser una persona ultramillonaria para poder invertir. Entonces, me pagan mi dinero, que está representado en el pago del salario y en los rendimientos financieros cuando los voy a utilizar. Posteriormente al momento en el que me pagan, yo no debo salir a pagar. Lo primero que tengo que hacer es planear mi flujo de caja. Y planear mi flujo de caja no es otra cosa distinta a entender cuánto recibo y en cuánto me puedo comprometer. ¿Cuáles son esos egresos que voy a tener en el mes? Posterior a entender mi flujo de caja, pago algo muy importante, que es lo que muchas personas en teorías financieras han llamado pagarse a sí mismo. Determino qué porcentaje de mi salario voy a meter en este ciclo de inversión. Ya posteriormente, pues sí pago porque tengo compromisos, tengo créditos, tengo servicios, entonces pago y posteriormente disfruto mi ingreso. Pero aquí vemos que desapareció la etapa de sobrevivencia y desapareció la etapa de sobrevivencia porque ajusté mi flujo de caja a mis necesidades y a mis gustos, porque es que la planeación financiera no está ajena al entretenimiento y a los gustos. En este tema de sentirme tranquilo con mis finanzas personales, pues bueno, viene una frase que utilizó Antonio Cervantes Kid Pambelé, que mucha gente se reía, pero yo digo, tiene razón, y es que Pambelé decía, es mejor ser rico que pobre. Entonces, ¿cómo hago yo para ser rico? Y es entender el uso multiplicador del dinero. El dinero tiene dos usos clave, habilitador y multiplicador. Como habilitador, te permite adquirir bienes, servicios y satisfacer tus necesidades, pero su verdadero poder está en el rol multiplicador. Y ese rol multiplicador es cuando lo inviertes y ganas más dinero. Lo usas el dinero para gastar, lo estás subutilizando. Invertir es desbloquear ese superpoder, es entender ese superpoder que tiene el dinero y es el paso necesario para avanzar. El que solo consume se va a estancar, el que invierte crece. El secreto con el dinero no está en el que gane más, consiste en el que mejor sepa usarlo. Entonces, para poder utilizar esto, debemos considerar el uso habilitador y multiplicador del dinero. Constantemente yo me dedico a asesorar personas y en ese proceso de asesorar personas, pues una de las soluciones y una de las recomendaciones que les damos es hay que ahorrar, hay que invertir, hay que pensar en el mañana.
Y en el 95% de las asesorías, cuando le pregunto a alguien por qué no invierte, la respuesta es casi siempre la misma y es no me alcanza. Pero ¿por qué no le alcanza a las personas? A las personas no le alcanza el dinero por alguno de estos tres factores. Es que las personas no saben en qué gastan, gastan más de lo que ganan y hacen compras impulsivas. ¿Cómo funciona eso? No hacemos un ejercicio juicioso de entender cómo funciona un flujo de caja. Y es muy sencillo, y esta es una recomendación. Puede que al principio no me esté marcando estos porcentajes, pero tengo que hacer un trabajo para lograrlo. Primero, de entender cuáles son mis ingresos, mi salario, mis rendimientos y otros ingresos a los que tenga derecho. Esto lo debo llevar a una clasificación de gastos fijos, en donde los gastos fijos entra el arriendo o el crédito hipotecario, la alimentación, los servicios, el transporte, los pagos de crédito y educación si mi momento de vida lo amerita, o sea, mi educación o educación de mis hijos. El 30% se debe usar en gastos variables, ropa, viajes, entretenimiento, suscripciones, y el 20% en inversión. Y esa inversión está subdividida en objetivos financieros que yo tenga, un fondo de imprevistos y algo muy importante que es la jubilación. Entonces, en esta ecuación es donde debemos movernos. Hablábamos que otro de los factores era que las personas gastaban más de lo que ganaban. Y uno de los principales catalizadores de ese gastar más de lo que me gano son las tarjetas de crédito. Pero vamos a un concepto más contundente. ¿Las tarjetas de crédito son buenas o son malas? Yo no voy a decir que son buenas o son malas, pero sí les voy a compartir algunos pros y contras que tiene el uso de tarjetas de crédito. Por un lado, permiten acceder a preventas exclusivas. Hay muchas cosas, muchos eventos en donde yo tengo que tener una tarjeta de crédito para poder acceder a él. Facilita la organización de viajes. Yo no me imagino ahorita en el 2025 cuadrar un viaje sin una tarjeta de crédito que me permita organizar esa logística. Si yo soy consciente y conozco el uso de la tarjeta de crédito, muy probablemente voy a tener compras que no tienen intereses. Tiene algo interesante y es el acceso a programas de fidelización. Hay muchas personas que tienen estrategias para poder utilizar los planes de fidelización de los bancos. Me protege contra fraudes porque si compré algo con tarjeta de crédito me puede proteger contra fraudes y construye historial crediticio. Entonces hasta ahora hemos visto lo que podemos denominar como pros de una tarjeta de crédito. Pensemos cuáles pueden ser esos contras que tiene la tarjeta de crédito. Y el primero es endeudamiento silencioso. Entonces, cuando estamos haciendo asesorías, una persona me dice, no, es que yo sé que pago mensualmente 2 millones de tarjeta de crédito. ¿Y esos 2 millones de pesos de qué son? No, no sé. No sé, pero yo sé que pago 2 millones de pesos. ¿Y hasta cuándo lo vas a pagar? No, no sé. Entonces, silenciosamente estoy comprometiendo parte de mi ingreso en esa deuda de la tarjeta de crédito. Si yo empiezo a comparar los costos financieros, la tasa de interés de la tarjeta de crédito es tal vez la tasa más alta que encuentro en el mercado. Así como les decía que tiene protección contra fraude, pues por otro lado también tiene riesgo contra fraude, riesgo de fraude. ¿Por qué? Porque si yo no soy cuidadoso con mi plástico, este lo pueden utilizar y empezar a hacer compras con él. Adicionalmente, tengo que saber y dedicarle tiempo a entender cuál es la cuota de manejo y los cobros ocultos. Algo muy importante es que muchas personas consideran que su cupo es dinero que tiene disponible, que es como si fuera una extensión de su salario. Y mi cupo de la tarjeta de crédito no es una extensión de mi salario. Adicionalmente, es tal vez la forma más fácil de transar, por lo tanto, facilita el consumo compulsivo. Entonces va a tener unos pros y unos contras, y aquí la conclusión es que hay que saber utilizar la tarjeta de crédito. Para cerrar estas tres razones acerca de la manera en la que utilizamos el dinero, está un capítulo importante y es el de las compras impulsivas. 4 acciones que nos van a llevar a no cometer compras impulsivas. La primera, cuando compras algo no urgente, pausa la compra durante 24 horas. Si no es un medicamento, si no es un alimento, pon antes de dar ese clic definitivo, antes de ir y pagar, espera, espera 24 horas. Y al día siguiente intenta. Si decides comprarlo era porque lo necesitabas. Si no lo compras es porque no lo necesitas. Ahora que se disparó el uso de compras online y la metodología de comprar online, antes de dar el último clic de eso que vas a comprar, imagina tener el dinero
en la mano de lo que vas a comprar, el dinero en efectivo. Si decides dar el clic es porque sí lo necesitabas. Si no das el clic es o porque está muy costoso o porque realmente no lo necesitabas. Esta suena muy costosa, pero funciona mucho y es no hagamos mercado con hambre. No nos vayamos a un supermercado a las 2:30 de la tarde sin haber almorzado, porque el cerebro va con hambre, el cuerpo va con hambre. Entonces ahí mismo le va a pedir al cerebro y ve comida, eche, eche, eche y termina uno comprando cosas que no necesita. Relacionado a este tema de compras online, y muchas de estas plataformas, muchos de estos marketplaces nos ofrecen un primer descuento por hacer la compra online. Ese primer descuento maravilloso, muy bueno que yo me lo gane, pero facilita todo el proceso de compra. Uno de estos marketplaces hizo alguna vez un estudio y decía que el 31% de las compras por internet se declinaban en el proceso de registro de la tarjeta de crédito, porque como es un proceso en el que yo tengo que poner 16 dígitos, más el mes de vencimiento, más el año de vencimiento y los dígitos de seguridad, pues en ese proceso el 31% de esas compras se caen. Porque mientras yo voy poniendo el dígito número 8, pues ahí llega un pensamiento donde dice, seguro yo necesito esto. Y termino no comprándolo. Entonces estas cuatro acciones nos van a ayudar mucho en el manejo de compras impulsivas. Yo no quiero satanizar el endeudamiento. El endeudamiento es necesario. Es difícil ver a alguien que llegue a un sitio de ventas, a una sala de ventas, con el dinero para una casa entre un morral. Eso no existe. Entonces, hay cosas para las que se necesita el endeudamiento, comprar una casa, estudio. Yo me acuerdo de mi primera deuda. Mi primera deuda fue por un curso remedial en 1999 porque había perdido una materia. Y ahí empecé a endeudar con un crédito amparado. Y después, como vieron que pagué bien, me ofrecieron una tarjeta de crédito. Y después me ofrecieron un portafolio y después un crédito hipotecario. ¿Hasta dónde quiero estar endeudado y cuáles son las deudas que yo quiero tener? Adicionalmente, en esto, ya que estuvimos hablando de decisiones, estuvimos hablando de la manera en la que yo gasto dinero, yo tengo que entender que mis primeros 5.000 de mi sueldo tienen el mismo valor que los últimos 5.000 de mi sueldo. Entonces, lo que sucede es que muchas veces a mí me pagan y en el día en el que me pagan empiezo a tomar unas decisiones muy emocionales. Pido comida a domicilio, pago eh, tarifa dinámica en una plataforma de transporte, eh, no le pongo cuidado como al tema de mis finanzas y empiezo a tomar decisiones muy emocionales. Y ya cuando se va acercando el fin de la quincena y conecta con el otro día de pago, uy, empiezo a extrañar esos primeros 5.000 pesos que me gané. Un ejemplo claro es que cuando yo a veces retiro dinero, hago retiros en cajero automático, en un cajero que no es de mi franquicia, me cobran algo, ya me cobran casi como 10.000 pesos. ¿Cómo extraño esos 10.000 pesos que regalé en un cajero el último día antes de que me paguen? Entonces, cuida tus primeros 5.000 de la manera que cuidas los últimos 5.000 del salario. Toda la plata tiene el mismo valor. Es más que tener plata sin objetivo es algo que es bien peligroso. Entonces, va a ser muy importante en este tema de empezar a ser consciente con el uso de mis finanzas, cómo manejo el desperdicio. Seguro que necesito 5 plataformas streaming cuando no tengo tiempo para ver televisión o cuando podría hacer acuerdos con mi familia para tener diferentes plataformas o que este mes voy a ver esta plataforma y al mes siguiente voy a otra plataforma. Algo así como les decía que hay que dedicarle tiempo a la administración del flujo de caja, algo que va a ser muy importante es esto y es no se tienen antojos con plata ajena. No se pagan antojos con plata ajena. ¿Qué significa esto? Está bien tener antojos, pero que yo ahorre y que yo provisione para esos antojos que quiero. Y los antojos van desde un helado hasta una salida a comer, hasta un viaje, pero que yo pueda provisionarlo. Porque si yo lo hago a punta de deuda y mi antojo es un helado en la Fontana de Trevi en Roma, estuve 10 días en Europa y voy a estar pagando los 5 años. Entonces tal vez ese no es el camino, que de pronto algunas cosas del viaje yo me apalanque por unos meses, está perfecto, pero lo que no es necesario, que es un antojo, porque un antojo no es necesario, no debería ir al crédito. Y el crédito es plata ajena.
Entonces, quisiera compartirles esta reflexión y es, no vamos a tomar deuda por antojos. Bienvenidos los antojos, pero si yo provisiono para ellos. Adicionalmente, que las decisiones financieras no son producto de la suerte. Hay que hacer ejercicios para determinar si a mí me conviene o no eh, tomar este tipo de decisiones financieras. Y voy a una muy controversial, que es la del carro. Y voy a hacer algunas preguntas para que ustedes se las respondan mentalmente acerca de la necesidad o no de tener un carro. Y es, ¿debo moverme a diario a mi lugar de trabajo? ¿Debo transportar con frecuencia niños o adultos mayores? ¿Vivo en una zona con transporte público limitado? ¿Hago más de 2 recorridos de más de 15 kilómetros por semana? ¿Mis ingresos me permiten asumir sin estrés combustible, seguro, mantenimiento, impuestos y parqueadero? ¿Tengo dónde parquear el carro sin incurrir en un gasto adicional significativo? ¿Mi actividad laboral me exige visitas frecuentes, desplazamientos a clientes o llevar equipos? ¿Tengo un propósito claro para el carro, ahorro de tiempo, autonomía, más allá del estatus? De estas preguntas, a mí hay una que me gusta mucho y es, ¿tus ingresos te permiten asumir sin estrés combustible, seguro, mantenimiento, impuestos y parqueadero? Porque si me lo permite y quiero tener el carro, buenísimo. Pero si yo estoy sufriendo por el valor del combustible de la gasolina, los seguros, los impuestos, pues no me está dando paz. Y tengo que ver si estas preguntas se están acercando a mi realidad. Entonces, esto lo vi en un post en redes sociales y me gustó mucho, y esta ley del 2410. Y es que esta debería ser la ley que yo debería seguir para tener un vehículo. Y es, el 20% lo debo tener para la cuota inicial. Adicionalmente, tener ese 20% del valor del carro para la cuota inicial, debo tener máximo 4 años para pagarlo. No puede ser algo mayor a 4 años. Adicionalmente, máximo el pago de la cuota debe representar para mi ingreso el 10% de mi ingreso. Si es más del 10% del ingreso, puedo estar en problemas. Entonces, ¿cuánto debo ganar para tener un carro de 50 millones de pesos? Debo tener 10 millones de pesos de inicial. Aquí me quedó cuota inicial y cuota inicial, pero es cuota inicial, cuota mensual, 1.100.000 pesos. Y debo tener un ingreso de 11 millones de pesos. Bajo estas características, podría tener un vehículo de 50 millones de pesos sin tener estrés. Bien, me voy para otro tema que puede ser un poco más álgido, comprar o arrendar. Y es que los que son, aquí yo no voy a tomar postura por alguno, por el que es team eh, comprar, dice, el que paga arriendo bota la plata. El que estima arrendar dice, no, ¿qué tal pagarle 20 años de intereses al banco? Dicen, para estar pagando impuestos y mantenimiento, no, pues cada año me suben el arriendo. Entonces, yo voy aquí como a dar algunos puntos de vista sobre el team comprar, o sea, los que van a comprar, recomendaciones para los que quieren comprar y recomendaciones para los que quieren arrendar. Comprar, cuenten con una buena cuota inicial. Una buena cuota inicial nos va a permitir tener un crédito que sea llevadero. Elijan una buena financiación, recomendaciones, tasa fija y una posibilidad de compra de cartera, porque si yo me quedo con una camisa de fuerza con las primeras condiciones que fue expedido el crédito, pues voy a tener un inconveniente frente a eso. Mientras que si yo busco una estructura flexible, pues voy a poder encontrar las mejores condiciones del mercado. Importante pensar en la reventa, porque hoy estoy comprando el inmueble, estoy muy feliz, pero no sé si esa felicidad me va a durar para siempre. Para quienes son team arrendar, yo vengo aquí con una reflexión y es las familias cambiaron. Entonces, este de que las familias cambiaron es que antes las familias tenían 8, 9 hijos, entonces, pues, encargarse de los abuelos va a ser más fácil. Hoy las personas o tienen un hijo o no tienen hijos y pueden ser vulnerables en el momento en el que ya no tienen un ingreso y no tienen salud para generar más ingreso. Entonces, ¿dónde va a vivir esa persona? Muy probablemente sea en un hogar de retiro, pues que mi pensión y mi dinero me sirva para poder pagar eso que voy a necesitar en el futuro. Y es que uno piensa que el futuro no llega, pero puede que yo esté a 40, 50 años de mi tercera edad, pues tengo que considerar esto. Y la recomendación es invierte al menos un 20% del canon mensual para disponer y construir tu refugio de retiro. Vive cómodo, pero vive dentro de tus posibilidades. Muchas de las personas que ven un arriendo
toman este camino porque por ese valor pueden vivir en algo que dicen el apartamento que yo quiero. Pero ese apartamento que yo quiero tiene intrínsecos estratos más altos, tiene intrínsecos una carestía en la canasta familiar, entonces que yo viva de acuerdo a mis posibilidades. Y si tengo un flujo de dinero importante, pues poder negociar mejores condiciones para contratos más largos o pagos anticipados. Y si es para renta, porque hoy los inmuebles son considerados como una de las alternativas de inversión, ojo con el ROI. La renta de un inmueble está hoy entre el 0,6% del valor del inmueble y el 1%. Entonces, ¿sobre dónde me muevo? Que si tengo financiación, el canon de arrendamiento cubra la cuota mensual. Si voy a estar completando de mi salario para eso, pues no estoy haciendo un buen ejercicio. Haz un fondo de más o menos 4 meses de renta por riesgo de vacancia. No siempre el apartamento me lo devuelven hoy y mañana lo estoy arrendando. Va a haber un periodo mientras yo lo adecuo, mientras yo lo arreglo y mientras consigo un nuevo inquilino. Nunca hagas un contrato verbal. Sí o sí, suscribe un seguro de arrendamiento. Los contratos verbales tienen un riesgo que aunque es remoto es posible y es que después de X años, si hay un contrato verbal, el inquilino puede demandar ocupación y es quedarse con el inmueble donde se demuestre que el propietario no pagaba administraciones, que el inquilino era el que pagaba el impuesto predial. Pues si bien es algo tortuoso, pues no voy a correr ese riesgo. Adicionalmente, porque si yo tengo un contrato verbal y el inquilino subarrienda y hacen actividades ilícitas en el inmueble, pues el responsable es el dueño. Entonces, mientras que un contrato eh, escrito, formalizado ante una notaría, pues me va a permitir demandar en caso de que pase algo con el inmueble, porque yo tengo la responsabilidad civil de lo que pase dentro de ese inmueble. Y algo importante, estudia quién sería tu buyer inquilino, o sea, quién sería esa persona que tomaría tu inmueble, para identificar cuáles son las ventajas o riesgos que esto tiene. Esto de lo que estamos hablando es tan bueno de organizar mis finanzas porque no todo el mundo lo hace, porque organizar mis finanzas no tiene gratificación inmediata. Mientras que yo subo contenido a redes sociales, eso tiene gratificación inmediata, que son los likes y son los comentarios y las reacciones. Organizar mis finanzas no lo tiene. Organizar mis finanzas me va a pedir modificar los hábitos. Y a todos los seres humanos nos cuesta que nos pidan modificar los hábitos. Entonces, si nos cuesta modificar los hábitos, tenemos que darle esa cuota de confianza al desarrollo de la construcción de un flujo de caja porque nos va a permitir construir una mejor versión de nosotros mismos. Y adicionalmente, y esto ya es muy puntual hacia la inversión, nos duele más perder que la felicidad que nos da ganar. Entonces, como es más pesado el dolor de perder, somos un poco reacios a la posibilidad de ganar. Y en esto les digo que tenemos que tener al menos un mínimo producto viable. ¿Qué es eso de mínimo producto viable? Mínimo producto viable es esa teoría que está en las metodologías ágiles donde yo necesito cumplir algo de A a B. Esto es un mínimo producto viable de detector de temblores. Si los ojos se mueven, está temblando. Esto no me va a decir el epicentro, no me va a decir la escala de Richter, no me va a decir una cantidad de cosas, pero si los ojos se mueven, está temblando. Entonces, si voy a empezar a invertir, pues que sea lo que yo considero que puedo empezar a invertir y que esto no me va a generar dolores ni me va a generar emociones negativas, pero estoy empezando a desarrollar ese hábito del que hablábamos hace un momento. Y hay que entender ese ciclo emocional del inversionista, porque todo inversionista empieza optimista, después siente euforia porque los precios subieron, después empieza a sentir ansiedad porque el precio se devolvió, negación, miedo, desesperación, pánico y aparece otra vez en depresión. Después de que está en depresión, empieza a sentir esperanza, siente después alivio y vuelve y se siente optimista. ¿Qué nos pasa a los seres humanos? Que nos da por hacer más inversiones en euforia y nos da por sacar la plata en depresión, cuando esto debería funcionar de una manera diferente. En euforia tomo mis ganancias y en depresión pues veo si tengo más capacidad, más depresión no es lo que yo sienta, sino el valor del activo, pues miro si tengo más oportunidad de invertir porque es un buen momento de entrada. Invertir tiene muchas facetas y nos van a proponer muchos caminos de inversión. Oiga, tengamos ganado, abramos un restaurante
gourmet, traigamos cosas, importemos cosas y las vendemos aquí. Todas pueden funcionar, pero vas a necesitar dos factores fundamentales: aprendizaje sobre el emprendimiento y dedicación de tiempo. Si yo no estoy dispuesto a aprender ni a dedicarle tiempo, mi dinero va a estar en un alto riesgo. Entonces, si voy a considerar alternativas de inversión, tengo que aprender y dedicarle tiempo. Lo más importante, no creer en todo lo que ven. Todas las imágenes que ustedes están viendo en esta diapositiva no existen. Sin embargo, hoy nos hacen creer cosas por el desarrollo tecnológico que son reales, y así como podemos creer que estas imágenes desarrolladas con inteligencia artificial son reales, muchas veces nos pintan planes y nos pintan cosas de alternativas de inversión que no son reales. Entonces ahí ese principal consejo que yo les puedo dar respecto a esto es: verifiquemos muy bien el tipo de inversiones que hacemos. Porque adicionalmente el dinero no puede quedarse quieto, el dinero no juega estatuas. Y quiero hacer aquí un paralelo de cuánto costaban las cosas en el año 2015 y cuánto cuestan hoy en el 2025. El pasaje de Transmilenio pasó de 1.800 pesos a 3.200 pesos. Un galón de gasolina pasó de 8.100 pesos a 16.250 pesos. El Big Mac, que costaba 13.300, hoy vale 21.900. Entonces, lo que yo consumo de una está perfecto, pues porque lo tengo que consumir, pero lo que yo quiero dejar para la construcción de mi patrimonio debe al menos ganarle a la inflación, porque si no estoy perdiendo valor de dinero en el tiempo. ¿Y cómo se aprende a invertir? Invirtiendo, reconociendo que no tienes que ser rico MacPato o Ricky Recón para poder invertir, definiendo tu perfil de inversionista, que no hay perfil bueno o perfil malo, hay perfil de inversionista, identificando cuál es el funcionamiento de ese instrumento de inversión al que quieres entrar, destinando ese porcentaje que estás dispuesto a invertir sin que debas necesitarlo para tu día a día, que era lo que hablábamos hace unos minutos. Aprendiendo que aunque en toda inversión hay un grado de incertidumbre, también hay unos fundamentales que me ayudan a entender el comportamiento de mi inversión. Y un consejo importante es: identifiquemos momentos de stop loss, o sea, donde ya no quiero desvalorizarme más, y de take profit, que son momentos en donde yo debería tomar una ganancia. Toda inversión tiene 5 elementos fundamentales. El primero es el plazo, que es el tiempo que estoy dispuesto a esperar para poder utilizar mi dinero. Y todo esto me va a ayudar a construir esa estrategia de inversión. La volatilidad, que es la medida de cambio de precio en un periodo determinado. Si algo es muy volátil, es pues porque tiene un mayor riesgo, y debo entender si en ese riesgo me siento cómodo. Inflación, lo vimos ahorita en la reflexión de las estatuas, es el aumento generalizado y sostenido de los bienes y servicios en una economía, lo que significa que mi inversión debe al menos ganarle a la inflación. Perfil es la clasificación de tolerancia que yo tengo al riesgo y al horizonte temporal como inversionista, que es de lo que estábamos hablando. Y la liquidez, que es la facilidad con la que ese activo puede convertirse en efectivo sin perder su valor. Y hay perfiles de inversionistas que, como les decía, no son malos y se parecen a estar en un parque de diversiones. Hay un perfil que es conservador, que es como estar en el trencito. No le importa la velocidad, pero él va a llegar de un punto a otro. Y para eso hay renta fija a corto, mediano plazo, CDTs. Hay otro que se parece a los karts, que tiene momentos de alta velocidad, pero llega a unas curvas donde casi que tiene que llegar a cero. Y ese es el moderado, que avanza a buen ritmo, pero pues a veces hay que acelerar con precaución. Y tiene alta exposición a renta fija y bonos con participación de acciones sólidas. Esta persona ya permite en su portafolio tener un 30% de acciones. Y está el dinámico, que es la montaña rusa, al que le gustan las subidas y las bajadas, a él no le asustan las variaciones, o a ella no le asustan las variaciones, y está dispuesto a tomar riesgos. ¿Ahí qué instrumentos nos imaginamos? Acciones, ETFs, divisas, incluso hasta criptos. ¿Cómo funciona esto? Hay una enseñanza muy interesante de un monje matemático italiano que se llamaba Luca Pacioli, y Luca Pacioli determinó la fórmula para duplicar el dinero, que suena fácil, y es que yo tomo el número 72 y lo divido por la tasa de retorno, y ahí voy a entender cuánto tiempo tardo para duplicar mi dinero. Por ejemplo, si a mí me ofrecen una alternativa de 7,2 años, perdón, si a mí me ofrecen una alternativa del 10%, en 7,2 años habré duplicado mi dinero.
Si a mí me ofrecen más bien 15% efectivo anual, en 5 años habré duplicado mi dinero. Entonces, 10 millones de pesos en 5 años a una tasa del 15 van a ser 20 millones de pesos. Sí puedo duplicar el dinero. Ya habíamos visto nuestro ciclo de la emocionalidad del dinero. Y viene una pregunta importante ya para este espacio que vamos llegando como al cierre y es, ¿qué quieres ser cuando grande? Y ya hubo un momento en la vida donde decíamos, quiero ser bailarín, quiero ser astronauta, quiero ser todas esas profesiones de ensueño que pensábamos. Y hoy nos tenemos que volver a hacer esa pregunta, ¿qué quiero ser cuando grande? Y es porque Julia Craven en este artículo nos dice, oiga, ¿cuál es la máxima expectativa de vida de un humano? En Popular Science Research. Y es que los humanos van a vivir más o menos 120 años. Pensemos en 100. Entonces voy a vivir el 40% de mi vida en mi etapa de jubilación. Por eso no me gusta hablar de pensión y me gusta hablar de jubilación. La fiesta de jubilación era una fiesta del Imperio Romano de júbilo, la fiesta de la cosecha. Y una buena jubilación tiene 4 pilares fundamentales: salud, un hobby, la pensión y capital. Cuando hablamos de salud, la salud está sobre unos pilares que es una buena alimentación, una tranquilidad mental, practicar ejercicio y contar con un buen seguro médico. Sobre eso se sustenta pensar en mi salud para la jubilación. Porque ¿qué hago yo con mucha plata cuando no tengo una buena salud? Por otro lado, hay casos como las personas que están viendo ustedes aquí en pantalla, que superaron los 80 años y siguen haciendo alguna actividad, y es lo que hablábamos del hobby. No voy a trabajar a la misma intensidad en la que estaba cuando tenía un empleo formal, pero sí voy a seguir sintiéndome útil para mí y para la sociedad. Y eso lo va a ver mi cuerpo y mi cerebro como esa elasticidad que tenemos los seres humanos. El tercero que yo les decía es el patrimonio. Y es que, bueno, está la pensión, que la pensión tengo que trabajar por la pensión, y está el patrimonio. Y es que ningún sistema pensional te va a garantizar un 100% de reemplazo. O sea, en ninguna parte pasa que yo me jubile con el valor que tenía de salario. Entonces, como esto ocurre, existe este concepto de brecha pensional, la diferencia entre lo que yo me gano hoy y lo que va a recibir como pensión. Y aquí el tiempo y el interés compuesto van a ser factores determinantes para que yo llegue a esa etapa con holgura. Lo más interesante, mi dinero, mis reglas, que sea una etapa en la que yo pueda disponer de esos recursos. Entonces, ¿cuánto del ingreso que recibes depende de tu tiempo? ¿Cómo logro yo establecer este patrimonio? ¿Por qué hay que pensar así en la jubilación? Porque las familias cambiaron. Ya las familias no tienen el mismo número de hijos. Si ustedes me piden una foto de una familia con 4 hijos pequeños, me va a demorar en encontrarla. Si me dicen una foto con 4 hijos de los años 60, muy fácilmente las podemos encontrar. Ya no hay subvención económica ni acompañamiento a padres ancianos. Y los sistemas de reparto de pensiones funcionan muy bien cuando los mismos trabajadores son los que pagan las pensiones, pero ya cuando el gobierno tiene que subvencionarlo por migración o por automatización, bueno, ahí se prenden algunas alertas. A veces sentimos que la cuesta está empinada, vamos a necesitar de 4 aliados para esto. Tiempo, contar más tiempo. Con más tiempo va a permitir que la inversión pueda obtener rendimientos. Interés compuesto, que es la forma en la que el dinero genera más dinero, puede parecer un trabalenguas, pero es lo que nos permite esta generación de dinero. Beneficio tributario, entender que el Estado me permite tener unos beneficios tributarios para poder bustear, para poder maximizar el valor de mi ahorro. Y persistencia, esto no es flor de un día, esto es un acto seguido de amor hacia nosotros mismos y hacia nuestro plan. ¿A quién debo ganarle? A la procrastinación, a la ambición y a la inflación. Cuando yo logro ganarle a estos 3 factores, realmente estoy en un ejercicio financiero. Y no importa en qué parte de esta pirámide estoy, porque todos arrancamos tal vez por supervivencia, lo que recibo se va. Después estamos en seguridad, tengo con qué cubrir emergencias o imprevistos. Después ya estoy en tranquilidad, donde ya tengo ahorros e inversiones. ¿Cómo hago para llegar a libertad? Que es donde yo puedo hacer lo que quiera con mi tiempo y sin perder mi calidad de vida. No es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Tu libertad financiera va a estar determinada por la manera en la que uses estos 2 recursos, el dinero y el tiempo. Muchas gracias por tu compañía. No sé si alguien tenga alguna pregunta.